Muy buenas noches a todos el día de hoy. Necesito decirles que esta es la segunda vez que esto se está transmitiendo, porque ya empezó esto y no estaba transmitiendo, así que tengo que empezar de nuevo. Y podría haber fingido que no, pero tengo que empezar de nuevo. Eh, Pido disculpas. De hecho, no sé si en un momento ustedes no ven una transmisión en la cual yo estoy hablando solo. No sé, lo veremos. Quiero hacer una aclaración. Acá hay un señor que dice: no sé si todos, pero algunos no fueron en vivo. Y quiero contar que acá todo lo que se ha hecho en este canal ha sido en vivo. No hay ningún video que no haya sido hecho en vivo. O sea, lo que son transmisiones. Y les voy a contar por una razón muy sencilla. No sé cómo hacer para retransmitir algo grabado y que quede como está en vivo. No lo sé hacer. Es tan sencillo como eso. No lo sé hacer. El que lo sabe hacer es Juan Felipe. Y alguna vez hicimos Café Millennial grabado. Café Millennial lo hemos hecho grabado. Acá no. Todo está en vivo. Así que, hola señor Don Porongón, que dice eso. Sí, se llama Don Porongón. Y lo voy a citar ahora. Pero quiero establecer eso, que es que todo acá se hace en vivo. Todo. No hay nada grabado. Jamás. O sea, en algún momento hicimos videos grabados, pero todo esto que son transmisiones es en vivo. Y sí, y no sé hacerlo de otra forma. Eh, Encima, el video empezaba con un disclaimer, así que voy a tratar de ser rápido y hacerlo de nuevo. Hoy es 16 de agosto, es el Día del Niño en Paraguay y me hubiera gustado armar un video mejor preparado, más armado sobre el conjunto de la guerra del Paraguay. Eso estaba en el cronograma. No he llegado, no he estado pudiendo organizarme y al mismo tiempo no quería que pase otra semana sin video de historia, porque la semana pasada no tuvimos y la anterior tampoco, por diversos motivos. Lo cierto es que los próximos días quisiera organizarme para que este canal funcione como debe funcionar. Tuvimos eh, un video en vivo el lunes particular que tuvo que ver con las elecciones y que fue una transmisión especial. Pero la semana que viene quisiera volver al formato clásico. Lo de hoy va a ser muy expeditivo. Encima estamos empezando muy tarde porque no pude armarlo antes. Pero lo cierto es que me debo ir. Estoy llegando tarde a su vez a una reunión de creadores de contenido. Que incluye a diversos grupos. No solo de historia, pero sí está Juan Felipe de Café Kioto, pero con otra gente de grupos diversos. Así que voy a tratar de ser muy rápido, muy expeditivo, y esto va a ser como lo hace un profesional. Zap, zap, zap. Pero antes les tengo que decir que mañana estamos en Caras y Caretas y ese no es el afiche y es este, no, tampoco es este. Dios, ¿dónde está? Acá, mañana estamos en Caras y Caretas. Últimas entradas a la venta. Es Padre de la Patria, Vía de San Martín. Vamos a estar a las 21 horas. Pueden sacar sus entradas por alternativa teatral. Pueden encontrarlo en la parte de comunidad de este video. Y eso es todo. Eso es todo. Hacemos catarsis colectiva también sobre el mundo. Vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. El día de hoy, Día del Niño, como hemos mencionado anteriormente, es justamente el aniversario de la batalla de Acosta Ñu. ¿Qué fue la batalla de Acosta Ñu? Bueno, la batalla de Acosta Ñu fue una de las últimas batallas de la historia de la guerra del Paraguay, que se produjo justamente el 16 de agosto de 1869. Así que fue un combate que se dio hace un siglo y medio y fue una batalla sumamente desigual. De nuevo, esto va a ser en por dos. Y aquellos que dicen, esto lo hace grabado, no, esto está haciéndose en vivo. Así que le digo, hola, señor Pablo Manuel Pellejero, que dice, pongan like, manga de votantes de Milei. Pero bien, el Día del Niño en Paraguay, a diferencia de lo que ocurre con otras sociedades, tiene un contenido sumamente trágico, ya que lo que se conmemora es justamente la masacre de niños que se produce durante la batalla de Acostañú. Y esto se debe a que la guerra del Paraguay fue particularmente una guerra muy sangrienta, muy brutal, y es considerada la guerra más sangrienta de la historia de América del Sur, para que nos hagamos una idea. Y ustedes me dirán, pero bueno, no ha habido tantas guerras en América del Sur, y yo les diría que sí. De hecho, incluso teniendo en cuenta conflictos internos como el de Colombia o el de Perú, la guerra del Paraguay ha sido la guerra más sangrienta de la historia de este subcontinente. Tiene la particularidad además de haber sido una guerra sumamente desigual, una guerra que dependiendo de la denominación puede ser conocida como Guerra del Paraguay
o guerra Guazú. La guerra Guazú es como lo llaman los paraguayos, haciendo referencia a una guerra grande. Y también podemos hablar de la guerra de la Triple Alianza, ya que durante la guerra del Paraguay combatieron al mismo tiempo el Imperio del Brasil, la República Argentina y la República Oriental del Uruguay contra la República de Paraguay. Esa guerra de la Triple Alianza, con ese alcance de destrucción y brutalidad, como veremos, puede ser considerada una de las primeras guerras totales del mundo contemporáneo. Esta es la tesis del historiador Luc Capdevila en su libro Paraguay, una guerra total. Pero además de ser una guerra sumamente desigual, tuvo la particularidad de prolongarse en el tiempo y llevar a una guerra de desgaste. Esta fue la primera guerra industrial prácticamente del cono sur como tal, en la que se utilizaron armas modernas que eran el producto de la segunda revolución industrial y también a su vez permitió la movilización masiva de combatientes en el campo de batalla. De hecho, cuando hablamos de una guerra sangrienta, más allá del exterminio de población paraguaya, de población paraguaya que se llevó adelante, tenemos justamente una movilización general que fue mucho más amplia que la que se hubiera visto en conflictos militares anteriores. De hecho, podríamos decir que en gran parte el ejército argentino es hijo de la guerra del Paraguay. Es además la primera guerra de América del Sur que podemos observar en fotografías, ya que en el marco de la Segunda Revolución Industrial y todos los procesos de modernización se desarrollaron las cámaras que permitieron fotografiar a combatientes. Ahora, la calidad de las mismas era muy baja, por lo que, por ejemplo, no tenemos fotos de campos de batalla o de secuencias de batalla. Ahora, durante la Guerra del Paraguay, como parte de esa dinámica de guerra total, masiva, de desgaste, se produjo una gran sangría de hombres adultos en la propia población paraguaya. Esto es lo que lleva a que se recluten masivamente niños soldados. Una aclaración, esta foto no es propiamente de la Guerra del Paraguay, pero es muy representativa porque también es de la segunda mitad del siglo XIX y es de Colombia, pero nos permite observar algunas o nos permite darle una cara a la idea de un niño soldado. Lo cierto es que como tal, la guerra fue luchada hasta las últimas consecuencias y el propio Solano López va a terminar muriendo. Podríamos decir que si bien el pacto de la Triple Alianza había establecido que la guerra contra Solano López y no contra el pueblo paraguayo, la guerra misma culmina con la propia muerte de el último de la dinastía de los Solano López y con la destrucción material de Paraguay. Ahora, en ese proceso, la batalla de Costañú es un episodio representativo de la dinámica de guerra total que tuvo el conflicto propiamente. Así que lo que vamos a hacer es analizar brevemente la historia de la guerra del Paraguay. Este no va a ser un video totalizador del proceso de la guerra de la Triple Alianza. Eso nos va a quedar para otra circunstancia, pero no quería no hacer nada la semana en la que estamos y poder hacer una transmisión y otorgarles contenido. Lo que no quiero hacer más es correr para hacer videos. Así que la idea es organizarnos y que la próxima vez todo sea más prolijo. Dijimos que la guerra del Paraguay es una guerra masiva, es una guerra total. La definición de guerra total se suele considerar su episodio fundamental en la Primera Guerra Mundial. Estas guerras que involucraban al conjunto de la sociedad y que tenían por objetivo la destrucción material del enemigo más que su derrota propiamente. Se habla de guerras de exterminio, se habla de guerras industriales, también se habla, por ejemplo, en Sotraverso, habla de las guerras fordistas. El video que no se hizo y que me hubiera gustado hacer, pero bueno, pasaron cosas, era el video de la Primera Guerra Mundial, que nos queda pendiente y lo vamos a hacer, lo prometo. La cuestión, estaba pero re entusiasmado con la idea. Por eso ese era el tema del video que sé que es esperado por muchos. La tesis de Luc Capdevila en su libro Una guerra total, Paraguay, un tremendo libro que tuve que leer cuando estudiaba Historia Argentina 2, es que la guerra del Paraguay es la primera guerra total de América del Sur y que nosotros debemos tener una perspectiva menos eurocéntrica a la hora de pensar el Pacífico siglo XIX. En la historiografía tradicional se considera que
culminado el ciclo de las guerras napoleónicas, el siglo XIX es una era, entre comillas, de paz. Porque se mira hacia Europa. Y en Europa no hay grandes guerras. Sí, vamos a hablar de la guerra franco-prusiana, pero dura un año, no es una guerra de destrucción masiva. O las guerras entre Francia y Austria por el control de Italia y demás. Pero si observamos el mapa más amplio, el siglo XIX es el siglo del colonialismo, del imperialismo, de las guerras civiles en América del Sur, después en América en general, después de la guerra de independencia. Tenemos la guerra civil estadounidense, que es la guerra más sangrienta en su propio territorio de la historia estadounidense. Tenemos el proyecto de invasión de Francia a México, la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Pacífico, ciclos muy sangrientos de guerras civiles como los de Colombia. Así que, no, digamos, ni hablar cuando pensamos en la colonización de África. Ahora, dentro de esta tesis, lo que plantea Luc Capdevila es que la guerra del Paraguay fue una guerra total también por la forma en que se dispusieron a combatirlo los propios paraguayos. El gobierno de Solano López consideraba que toda la población masculina paraguaya era un soldado potencial y el proceso de movilización incluyó a todos los sectores. A los hombres como combatientes, a las mujeres como auxiliares para el sostenimiento de la economía. Fue una guerra que se luchó hasta sus últimas consecuencias y cuando faltó la mano de obra masculina se utilizó a los niños y a los ancianos como combatientes. Otro elemento que plantea Luc Capdevila es que se conformaron discursos nacionalistas y discursos racistas. Ojo, en ambos sentidos, ¿eh? Los paraguayos decían que los argentinos eran los pies de chancho porque usaban botas de cuero para combatir. También tenemos... No estoy diciendo con esto hubo violencia de ambos lados. Igual sí hubo violencia de ambos lados. Pero es muy interesante lo que plantea Luc Capdevila, que más allá de que para las tropas argentinas, uruguayas y brasileñas, esto se presenta como una lucha entre la civilización y la barbarie, como una cruzada civilizadora. Paraguay también tuvo sus propios dispositivos propagandísticos en donde presentaba, por ejemplo, soldados brasileños, muchos de los cuales eran esclavos o esclavos liberados para combatir, como brutos, monstruosos y demás por ser africanos. Por eso es muy interesante en el análisis de Capdevila la cuestión de cuántos paralelismos podemos establecer entre, por ejemplo, cómo se luchó la Primera Guerra Mundial y cómo se luchó la Guerra del Paraguay. En el sentido de movilización total de la sociedad, propaganda, discurso nacionalista, destrucción física del otro y demás. Ahora, la cuestión con la Guerra del Paraguay es que tuvo un contenido racista, sobre todo en el sentido de la Triple Alianza aplastando a un pueblo que era visto como prácticamente amerindio por el contenido guaraní. Y tuvo un carácter también colonial, porque no solo se trata de la propia guerra interestatal entre estas 4 naciones, sino también de la inserción del espacio paraguayo en la División Internacional del Trabajo. Tuvo el ímpetu de una cruzada civilizadora y podríamos decir que en cierta manera fue parte de la expansión del sistema capitalista en el marco de en el marco de su estadio imperialista en la segunda mitad del siglo XIX. Pero bueno, sobre los orígenes de la Guerra del Paraguay he visto montones de debates y ahora vamos a plantear algunas cuestiones. Pero podríamos plantear que, a grandes rasgos, la Guerra del Paraguay es el producto de los conflictos fronterizos no resueltos en el marco post-independentista. Tenemos que pensar que los territorios de Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina, originalmente estaban dentro de lo que era, y bueno, ni hablar Chile y Perú, estaban dentro de la estructura del Imperio Español. Y además, los primeros que mencionamos estaban en el marco del Virreinato del Río de la Plata hasta la Revolución de 1810. Y que la descomposición de esa unidad territorial llevó justamente a que haya montones de conflictos jurisdiccionales sobre las fronteras que había que definir. De hecho, la propia República Oriental del Uruguay es el producto de la conformación de un estado tapón entre Argentina y Brasil por el conflicto el conflicto nunca resuelto por la banda oriental que se remonta hasta, si queremos, el Tratado de Tordesillas y la era de la expansión portuguesa y española. Ahora, la Guerra del Paraguay es, por un lado,
el producto de la no resolución de esos conflictos fronterizos, pero también parte del desarrollo de las estructuras estatales modernas. No es casualidad que la Guerra del Paraguay se dé en el marco del periodo que se suele llamar la Organización Nacional en Argentina, que son también conocidas como las presidencias históricas, que es el momento en el cual se construye el Estado Nacional argentino y se acaba con la autonomía de las provincias, se impone la Constitución, las instituciones modernas, la apertura del comercio exterior y demás. No, me están cuestionando. Se viene la polémica. Se viene la polémica. Esperen. Ahora, al mismo tiempo, la conformación y la construcción del Estado Nacional supone la definición de las fronteras de las zonas de seguridad y la expansión territorial. Así como se conforma el Estado argentino y necesita imponer su control sobre el territorio, sobre sus enemigos internos, necesita exteriorizar su soberanía sobre aquellos territorios con los que tiene disputas, sobre aquellos estados con los que tiene disputas territoriales. Históricamente el Estado argentino había tenido su propio conflicto hacia la banda oriental, pero en esta época las definiciones venían sobre todo por la región de Misiones y la región también de Formosa. Por eso hay una tesis clásica de Jacques Tilly que dice War made State and State made War, que es citada por Oscar Oslak en su libro La construcción del Estado argentino, para plantear que la Guerra del Paraguay es un episodio central en la conformación de la estructura estatal del Estado argentino. Es también la Guerra del Paraguay una guerra propiamente industrial, la primera guerra industrial, si queremos, de la historia del Cono Sur, ya que acá se van a utilizar las armas de esa segunda revolución. Y eso va a incluir a los rifles modernos, obuses explosivos, la artillería, incluso los brasileños tenían ametralladoras, pero de uso naval, que no tuvieron mucha importancia, pero por ejemplo se utilizaron buques a vapor en las batallas navales. Por eso a tal punto la modernización permite que tengamos fotografías del conflicto que nos permiten ponerle cara más allá de los cuadros a esas secuencias. La Guerra del Paraguay, entonces, tiene su origen en los conflictos regionales, es a su vez la primera guerra industrial y va a tener una dimensión de guerra total, va a suponer una movilización generalizada de la población para el ejercicio de la guerra. En Paraguay la movilización llega a una escala que supera ampliamente a las de todas las demás, pero no podemos infravalorar lo que ocurre en Argentina. Sobre todo porque en Argentina no es mi especialidad Brasil y no es mi especialidad Uruguay. Quiero remarcar esto, acá tenemos un punto de vista muy argentino. En Argentina, la presidencia de Bartolomé Mitre estaba consolidar su autoridad hacia el interior y sobre todo frente a los poderes provinciales. Y una de las principales herramientas va a ser el ejército. El ejército nacional se multiplica durante los años de la presidencia de Mitre. Originalmente las guardias nacionales de cada provincia eran la base de la organización militar, tomando la base de lo que era la Guardia Nacional de Buenos Aires, que se había utilizado en la época de la guerra entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina. Mitre lo que hace es básicamente multiplicar el tamaño del ejército argentino para llevarlo a más de 30.000 combatientes en el marco de la Guerra del Paraguay. Una escala muy superior a los 6.000 originales. Ese ejército también lo que permite es depositar en el control del Estado Nacional recursos, hombres y armas que hasta ese momento estaban a disposición de los poderes provinciales. Esto va a ser central justamente para que el proceso de la guerra permita la centralización de la autoridad política y de los recursos militares en manos del poder presidencial. Y esa movilización general va a llevar a que la guerra sea particularmente brutal. Tan brutal que va a llevar al exterminio de la población paraguaya. Hay muchos debates y hay visiones apologéticas también, sobre todo, espero que no se tome mal esto, sobre todo por parte de historiadores brasileños, sobre cuántos muertos hubo en la Guerra del Paraguay, porque esto también tiene que ver con el debate sobre cuál era la población paraguaya antes de la guerra. Muchas de las tesis sostienen que la población paraguaya rondaría el 500.000 de personas antes del inicio del conflicto y que durante el conflicto pudieron morir alrededor de 300.000. Siendo lejos Paraguay el país con más muertos durante la guerra.
de los temas más importantes es el debate sobre la injerencia británica en el conflicto. Y esto va a ser muy complicado de que no me acusen de cosas. Pero bien, vamos por partes. Sobre todo cuando surge el revisionismo histórico y aparece un discurso que busca cuestionar no solo la dependencia británica, el injerencismo británico, el imperialismo, y se forma un discurso bastante, digamos, antiimperialista, pero sobre todo con una obsesión por los británicos, no tanto con los estadounidenses como con los británicos en esa época, eso es lo interesante. Se conforma también un discurso sobre la guerra del Paraguay, que reducía el conflicto a una injerencia británica en el cono sur, movilizando a las 3 principales repúblicas con las que tenía relaciones comerciales para que destruyan Paraguay porque era un modelo alternativo. Bien, es más complejo. Con esto no estoy diciendo que el Reino Unido no tenía injerencia en esto. De hecho, el Reino Unido le otorga un préstamo a Argentina para la compra de armas y el financiamiento de la guerra. También le otorga préstamos a Brasil, pero de todas formas ya tenían relaciones financieras. Tampoco va a tener una injerencia central económica en el Paraguay posterior a la guerra. Lo que sí es cierto es que el Reino Unido se benefició con la venta de armas, se benefició con la apertura comercial y demás, y que todo esto fue parte del periodo en el cual el Reino Unido era la primera potencia mundial, el capitalismo colonial británico estaba en expansión, y Paraguay representaba un modelo alternativo. Eso es real. Paraguay tiene una política de fronteras cerradas, estaba favoreciendo el desarrollo industrial, la redistribución de la tierra y demás. Pero no hay que sobreestimar el rol de la injerencia británica y mucho menos no hay que infravalorar cuál era la posición de Paraguay en el marco de las disputas internas en los estados del Cono Sur. La clave está más bien por ahí. Paraguay siempre estuvo vinculado al espacio rioplatense. ¿Por qué? Porque originalmente era parte del mismo virreinato, porque estaban atados a las mismas cuencas fluviales y demás. Esto suponía que, por ejemplo, la política interna del Paraguay, la política interna de la Confederación Argentina y la política interna de la República Oriental del Uruguay estuvieran ligadas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los gobiernos de la región mantenían relaciones fluidas y las distintas fuerzas políticas que se disputaban el poder en estos estados competían entre sí y buscaban apoyos en el exterior. Es obvio conocido en este espacio, sobre todo porque la gran parte del público es argentino y porque lo hemos trabajado, que Argentina estaba, desde el proceso de la independencia, envuelto en una serie de guerras civiles que incluían a los federales y los unitarios, y posteriormente los liberales. Bueno, Uruguay también. Uruguay tenía esta disputa entre los blancos y los colorados. Y en Paraguay, los López tenían su propia oposición liberal. Esto lleva, y esto es muy interesante para pensarlo en el marco, por ejemplo, ¿no?, de cómo funciona la geopolítica del Cono Sur en la actualidad, y oficialismo y oposiciones, a que haya afinidades y alianzas entre diversos bandos. Y como se ha mencionado anteriormente, la cuestión empieza justamente con lo que es un conflicto interno dentro de Uruguay. Uruguay había nacido como un estado tapón. Ahí sí consideraría mucho la injerencia británica, propiamente. Pero un estado tapón entre Argentina y Brasil. Bueno, en Uruguay, una serie de guerras civiles entre los blancos y los colorados se venían disputando desde principios de siglo, desde que Uruguay se convirtió en un estado independiente. Ahora, en 1864, el general Venancio Flores, del bando colorado, que serían los liberales uruguayos, derroca al gobierno del Partido Blanco y se hace con el poder gracias al apoyo del Imperio del Brasil.
gobernado por Pedro II. Pedro II, época de reformas, plantaciones comerciales y demás, permite justamente que en este periodo, Brasil apoye a los colorados frente a los blancos. Lo que rompía justamente la independencia y el principio de no injerencia, ¿no? No estoy diciendo mal lo de tapón, por favor, no me juzguen, creo me van a matar. Bueno, la cuestión es que la política entonces exterior brasileña había afectado a las cuestiones internas de Uruguay. Y los blancos eran aliados del gobierno de Paraguay de Francisco Solano López y, ojo, también eran aliados de los federales. En el pasado, ya que citan a Rosas, Manuel Oribe había sido uno de los principales aliados militares de Juan Manuel de Rosas durante la serie de guerras que afectó a toda la región. De hecho, la Guerra Grande en Uruguay, que tuvo su gran episodio en el largo sitio de Montevideo, también había involucrado a todos los poderes de la región. Lo que está ocurriendo entonces acá es que la disputa al interior de Uruguay entre colorados y blancos se convierte en un punto de conflicto a nivel regional. La injerencia de Pedro II de Brasil en la política interna de Uruguay era claramente una violación a la soberanía del país. Francisco Solano López denuncia esto. Y entre los grupos a los que entre las figuras entre quienes denuncia y plantea esto, está Mitre. López plantea una guerra con Brasil justamente para defender a su aliado, el Partido Blanco, y contestar a la violación de lo que es la soberanía uruguaya. Además de esto, Paraguay tenía una disputa fronteriza por la región del Mato Grosso. La región del Mato Grosso es una región que, para que nos hagamos una idea, está al oeste de Brasil, es la región amazónica, es una región de selva, que era un territorio de disputa desde la época en la cual se produce el traspaso de las misiones jesuíticas. Mitre tenía que decidir a cuál de estos dos bandos iba a apoyar. Mitre viene de su propio proceso de construcción de construcción del Estado y centralización interna, que está todavía dándose, y tiene que enfrentar a los caudillos federales. A la hora de evaluar cuáles son sus potenciales aliados, para Mitre tiene mucho que ver también la política interna, además de la política externa. ¿Por qué? Justamente porque Francisco Solano López es aliado de los federales argentinos y es un posible punto de apoyo para que los federales retornen al poder en lo que era en su momento la Confederación y ahora era la República Argentina. Desde este punto de vista, para Mitre, por más que la República Argentina había tenido ya una guerra con Brasil 40 años antes, la disputa contra los federales prima y la idea de que Solano López es un potencial aliado de estos es suficiente para definir cuál va a ser su bando. Por eso Mitre se vuelca hacia Brasil y hacia Venancio Flores en Uruguay. Es así que se firma el pacto de la Triple Alianza. La idea es llevar adelante una guerra contra Solano López hasta su derrocamiento. Ahora, los pormenores de cómo estalla la guerra tienen mucho que ver con esto. Mitre se había declarado primero neutral. Sin embargo, había permitido que las vías fluviales sean utilizadas por la flota brasileña para incursionar en territorio paraguayo. López le solicita a Mitre pasar por el territorio de Corrientes, ya que el territorio del Mato Grosso era una región selvática y era muy difícil para operaciones militares. Ahora, que pase un ejército paraguayo por tu propio territorio, y sí, también es una violación de tu soberanía. Ahora, Mitre rechaza esto, pero todavía permitía a las tropas brasileñas pasar. Por eso es que Solano López termina declarándole la guerra a Mitre, lo que fue una jugada sumamente arriesgada, esperando tal vez el apoyo de los federales, para pasar por Corrientes y así poder intervenir en Uruguay
y en Brasil. En ese marco, Mitre le declara la guerra a Solano López y se firma el pacto de la Triple Alianza entre los gobiernos de Argentina, Uruguay y Brasil. Esos tres países van a enfrentarse a Paraguay. Paraguay es un país más pequeño que Argentina y que Brasil, y por más que está atravesando un proceso de industrialización, tiene mucho menos recursos. La guerra, ¿no?, con este pacto secreto, va a suponer la movilización de fuerzas militares por parte de los tres países. La invasión a Corrientes es repelida. Podemos decir que la guerra del Paraguay tiene una serie de etapas, en cierta manera. Empieza como una guerra de movimientos, después se convierte en una guerra de posiciones y en la última etapa es básicamente una resistencia desesperada por parte de las propias fuerzas paraguayas. En la primera etapa, las tropas, o sea, las primeras batallas de la guerra del Paraguay se pelean en territorio correntino. O sea, para los correntinos, los paraguayos son básicamente los invasores. O sea, es esperable que lo consideren así, porque incursionan, avanzan sobre el territorio que era de la República Argentina e intentan tomar ese espacio para una campaña posterior de cara a Brasil. Sin embargo, el ejército paraguayo, que era un ejército de una movilización, eran básicamente conscriptos, varias veces digamos, ¿no? Existía el principio de que los paraguayos eran todos posibles soldados en el caso de una movilización general. Era una sociedad bastante militarizada. Entonces, Solano López lleva al grueso de las fuerzas, a la crema de sus soldados, para invasión de Corrientes. Y el problema de Solano López es que pierde a muchos de sus mejores soldados en estos procesos. Las primeras grandes batallas de la guerra del Paraguay tienen a los paraguayos, digamos en inglés, a full strength. Sin embargo, la diferencia es muy importante, sobre todo en armamento. Porque, por ejemplo, los paraguayos tenían mucha artillería por las fundiciones que habían logrado conformar en su país. Eso era bastante positivo. Pero no tenían los buques a vapor que, por ejemplo, traía la flota brasileña. La flota brasileña era muy poderosa, tenía artillería moderna. Los argentinos y los brasileños y los uruguayos le compraron rifles con cañón estriado a las potencias, que eran armas mucho más modernas. Los paraguayos en su infantería tenían rifles, pero muchas veces tenían fusiles de principios del siglo XIX, o algunos cañones, si bien eran de gran calibre, eran de bronce, con munición sólida. Así que el ejército paraguayo en Corrientes es repelido, es derrotado, y en esta primera etapa se van a dar una serie de batallas, una de las cuales es la más grande de América del Sur, que son el producto justamente del avance de estas fuerzas militares sobre el territorio de Paraguay. Una vez que son repelidos de Corrientes, se pasa a ingresar en territorio paraguayo, los paraguayos pelean a la ofensiva. Ahora, dentro de las batallas que se producen en esta época, está la batalla de Tuyutí. La batalla de Tuyutí es la batalla más grande de la historia de América del Sur y la más sangrienta. Pelearon entre 60.000 y 70.000 soldados en el campo de batalla y hubo 30.000 bajas entre muertos y heridos. En la batalla de Tuyutí tenemos una confrontación masiva entre lo mejor del ejército paraguayo y los ejércitos combinados de Argentina, Brasil y Uruguay. Bueno, está claro que muchas posibilidades, siendo muy aguerridos, hay que remarcar esto, las fuerzas paraguayas no iban a tener. Unos episodios así que está una gran recomendación, vean los cuadros de Cándido López. Los cuadros de Cándido López fue un soldado de la guerra del Paraguay que retrató el conjunto de la guerra. Yo pasé muchos años sin verlos en persona, pero en el Museo de Bellas Artes, que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden pasar a verlos, están todos y son maravillosos porque son una representación muy fiel de uniformes, ejércitos, formas de combatir, despliegues en el campo de batalla. En la batalla de Tuyutí, la caballería paraguaya carga masivamente contra la infantería aliada que forma cuadros de infantería como en la época napoleónica, y con estos rifles modernos, la artillería y demás, diezman a la caballería, que sufre una dura derrota, no logra romper las líneas y los paraguayos pierden tantas
sufren tantas bajas que ahora van a tener que luchar a la defensiva. En territorio paraguayo, progresivamente la guerra se va a convertir en una guerra de posiciones. Pero esto no es, si queremos, un resultado natural. En gran parte es el producto de lo que era lo que fue el desastre militar de Curupaytí. En 1866, Mitre dirige un asalto sobre la fortaleza de Curupaytí, una fortaleza en la cual las fuerzas paraguayas se habían atrincherado con posterioridad a la derrota de Tuyutí, y decide lanzar un ataque frontal total. Esto será visto en otro video más desarrollado. Pero cierto es que en Curupaytí los paraguayos estaban atrincherados, tenían piezas de artillería. Mitre manda a hacer un bombardeo con las fuerzas brasileñas. Hay que hacer una aclaración que no hice. Mitre era el comandante en jefe de todas las fuerzas aliadas. Había dicho que en 48 horas estaban en los cuarteles, en 15 días en la frontera y en 3 meses en Asunción. La guerra va a durar 5 años. No importa. Pero la cuestión es que Mitre manda a todo el ejército aliado a avanzar contra una fortaleza con paraguayos atrincherados y es una matanza. Una matanza con miles y miles de bajas. Es tan desastrosa la batalla de Curupaytí que podríamos decir que retrasó el fin de la guerra. Perdieron tantas fuerzas que los paraguayos tuvieron tiempo de reagruparse y resistir. A partir de acá, la guerra del Paraguay va a ser durante los próximos 2 años prácticamente una guerra de posiciones. Esa guerra de posiciones está marcada por guerra de trincheras, toma de fortalezas y avances y retrocesos sucesivos. Y acá juega el desgaste, movilización masiva de recursos y ahora hay que soportar. Paraguay está peleando en su propio territorio, tiene mucha menos población, no tiene las reservas de mano de obra para alimentar a su ejército. En los dos sentidos no tiene las reservas. No tiene los suficientes soldados para confrontar a 3 países al mismo tiempo. Pero además el aparato productivo paraguayo está en crisis porque con esa sangría de hombres para el trabajo, ahora había que utilizar la mano de obra femenina. Pero muchas mujeres también estaban de auxiliares en el ejército para las tareas de aprovisionamiento, de alimentación, cocineras. Por eso la movilización fue tan generalizada. Bueno, Luc Capdevila en un momento plantea que muchos soldados paraguayos mueren por las enfermedades, la mala alimentación, la disentería, las condiciones de vida en campaña en un país que estaba exprimiendo al máximo sus recursos para sostener el esfuerzo de guerra. Y además tenemos que pensar que a medida que avanza hay un proceso de desmoralización. Un gran colega fue mi profesor, fue mi colega, y bueno, sigue trabajando, que es Agustín. Se me fue el apellido. ¿Algase? Agustín Algase. Perdón, Agustín, si te llega esto. Alguna vez lo vi presentar una ponencia analizando la correspondencia de los soldados argentinos en la guerra del Paraguay. Y muestra cómo al principio hay como un clima de entusiasmo por ir a una guerra, la heroicidad y demás. Y después es la brutalidad de la guerra, la muerte, las condiciones terribles de combate, de campaña. Pensemos que el teatro de guerra de Paraguay es un teatro con mucho calor, mucha humedad, había todo tipo de bichos, enfermedades, mosquitos. Va a haber epidemia de fiebre amarilla en Argentina por producto de la guerra. O sea, en cierta manera, para compararlo, es como ir a pelear un espacio de clima tropical. Es básicamente lo que le pasó a los yanquis en Vietnam, donde de repente tenés que combatir en un territorio que es desconocido, que es difícil, había que llevar cañones sobre tierras fangosas, sobre la selva. A pesar de todo ese desgaste que, por ejemplo, las fuerzas argentinas van a tener 30.000 bajas a lo largo de la guerra, los paraguayos la pasan peor, porque no pueden reponer a sus combatientes. Y Paraguay, como un espacio de frontera, históricamente, una gobernación militar, consideraba que su población masculina era apta masivamente para el combate. Entonces, todo paraguayo era posible de ser reclutado para ir al campo de batalla. ¿No?
El problema es que a medida que avanza la guerra y se produce la sangría de hombres, va a ser necesario aumentar el grado de coerción para la movilización. Y cuando los hombres no alcanzan, se recluta a los ancianos, hombres adultos. Y cuando los hombres adultos no alcanzan, ni los ancianos tampoco, a los adolescentes. Y por último a los niños. A medida que avanza este desgaste sobre las fuerzas paraguayas, es que vamos a tener cada vez más niños soldados. Ojo, los paraguayos no son los únicos que tuvieron niños soldados. También tuvieron niños soldados los brasileños y los argentinos. Pero los paraguayos empezaron a utilizarlos masivamente. Hay que plantear que justamente en este periodo se impulsó en todo el mundo el modelo de familia burguesa, nuestra concepción de lo que es la infancia y demás. Así que esa movilización masiva de niños soldados también se da en un contexto en el cual ya eran considerados niños. O sea, no cuenta el concepto de decir, eran otras épocas. No, en esta época ya se sabía que eran niños a los 13 años, o a los 12, o a los 10, cuando se los enviaba al campo de batalla. Así que masivamente niños soldados paraguayos van a ser movilizados al campo de batalla, en donde van a sufrir las duras condiciones de vida y de campaña que para adultos eran difíciles. Imagínense lo que eran para niños. Lo cierto es que, dado que estamos en una dinámica de guerra-desgaste y tenemos a 3 países contra 1, los recursos militares, logísticos, la superioridad del armamento y demás va a permitir que progresivamente los aliados avancen. A principios de 1869, las tropas aliadas toman Asunción y saquean la capital de Paraguay con una terrible brutalidad. Cuando decimos una terrible brutalidad es que una orden que difundieron a los oficiales era asesinar a todos los paraguayos mayores, todos los paraguayos varones mayores de 12 años, porque eran posibles combatientes. Saquean, violan, masacran población civil, degüellan a montones de hombres, adolescentes, todo posible combatiente. Supuso la destrucción de la capital de Paraguay durante semanas. Con la toma de Asunción, básicamente el Estado paraguayo estaba en descomposición. A esta altura de circunstancias ya teníamos cientos, vamos a tener más de 100.000 bajas en Paraguay. Vamos a tener, más de 200.000 bajas a esta altura de circunstancias. No dije nada, más de 200.000. Que una parte son combatientes, pero la mayoría son civiles. Tenemos la destrucción de toda la infraestructura civil, además de militar, del país. La destrucción del aparato productivo, de telégrafos, de las líneas, la línea de telégrafo, las escuelas, las fundiciones. López creía que la guerra iba a suponer la destrucción del Estado paraguayo y su anexión por parte de Brasil. O sea, para López la guerra hasta las últimas consecuencias. Y todo el proceso que planteamos de movilización era propio de una guerra total. Toda la sociedad involucrada. Después de la toma de Asunción, López se tiene que retirar a las selvas y a los montes, en donde lleva adelante una guerra de guerrillas con los últimos recursos. Recuerden, hablamos de enero de 1869. O sea, ya la capital está en manos de los aliados, las fuerzas aliadas avanzan, tienen prácticamente la totalidad del país, incluso han reclutado prisioneros paraguayos y los hacen combatir contra sus compatriotas, algo que muestra Luc Capdevila. Y así es como llegamos a la batalla de Acostañú. La retaguardia paraguaya iba huyendo progresivamente y tratando de conservar posiciones y de aprovisionarse en medio de la selva, cuando es confrontada por las fuerzas del conde de Deu, que era el comandante brasileño. Después de Curupaití, Mitre deja el mando del ejército aliado y la mayor parte de la guerra la lleva adelante Brasil. O sea, Brasil es el que pone más combatientes y comanda a las fuerzas aliadas durante más tiempo.
En la batalla de Acosta Ñu se enfrentan 20.000 soldados profesionales contra un ejército de 3.000 soldados paraguayos, que la mayoría son niños. En la desesperación por tener a los combatientes suficientes para la guerra, se reclutaban niños, y cuando hablamos niños, no son solo niños de 12, sino que había niños de 10, niños de 8. Se les hacía usar barbas postizas para que los confundieran con adultos. Se los equipaba con lo que podían. De hecho, la artillería paraguaya ya no tenía suficientes municiones, así que disparaban piedras, disparaban pedazos de fragmentación de lo que podían, incluso huesos. Estos niños soldados no solo estaban equipados con barbas postizas para aparentar ser más grandes, sino que no estaban plenamente armados. Ya no había suficientes fusiles, así que muchos tenían que combatir con armas blancas o lanzas improvisadas. La batalla de Acosta Ñu entonces se enfrentó a 20.000 soldados profesionales contra 3.000 soldados que en su mayoría eran niños conscriptos pobremente armados, mal alimentados, en condiciones terribles. Y fue una verdadera masacre. A pesar del intento de resistencia, las fuerzas de los paraguayos se rompieron cuando el avance de la caballería y la infantería brasileña destruyó sus filas. Hay un cronista, que tiene una crónica terrible, Luc Capdeville, aparte, Capdevila, tiene muchas fuentes de lo que eran los representantes franceses en Paraguay. En la última etapa, por ejemplo, de la guerra, ya Solano López ejecutaba a sus opositores, a sus aliados, porque estaba tratando desesperadamente de sostener todo hasta el último momento. Entonces eso está muy representado, pero también la brutalidad y la desesperación. Los niños de 6 a 8 años, en el fragor de la batalla, despavoridos, se agarraban a las piernas de los soldados brasileros, llorando que no los matasen, y eran degollados en el acto. Escondidas en la selva próxima, las madres observaban el desarrollo de la lucha. No pocas agarraron lanzas y llegaban a comandar a un grupo de niños en la resistencia. El conde Deu, un sádico en el comando de la guerra, después de la insólita batalla de Acosta Ñu, cuando estaba terminada al caer la tarde, y las madres de los niños paraguayos salían de la selva para rescatar los cadáveres de sus hijos y socorrer a los pocos sobrevivientes, el conde Deu mandó incendiar la maleza, matando quemados a los niños y sus madres. Mandó hacer cerco del hospital de Peribebuy, manteniendo en su interior a los enfermos, en su mayoría jóvenes y niños, y lo incendió. El hospital en llamas quedó cercado por las tropas brasileñas que, cumpliendo las órdenes de ese loco príncipe, empujaba a punta de bayoneta dentro de las llamas a los enfermos que milagrosamente intentaban salir de la fogata. No se conoce en historia de América del Sur, por lo menos, ningún crimen de guerra más hediondo que ese. La batalla de Acosta Ñu representó uno de los últimos intentos de resistencia desesperada por parte de las fuerzas paraguayas, que ya habían quedado sin ninguna capacidad de enfrentar a un ejército profesional. Solano López se siguió retirando hacia la selva, hacia la jungla, con sus últimos seguidores, un puñado, y terminó muriendo a principios de marzo de 1870 en el combate del Cerro Corá. Es interesante que antes de morir, Solano López, rodeado por las fuerzas brasileñas que le decían que se rinda, sigue combatiendo y dice la frase: muero con mi patria. Porque desde su punto de vista, como habíamos señalado, la derrota militar frente a Brasil iba a suponer la anexión de Paraguay y su desaparición como Estado. Al finalizar la guerra, como mencionamos, 300.000 paraguayos murieron, aproximadamente, lo que supone más de la mitad de la población, que se calcula en cerca de 500.000. Además, Paraguay perdió el 25% de su superficie a manos de Argentina y de Brasil. Entre ellos, territorios que se disputaban en lo que hoy es Misiones y lo que hoy es Formosa.
La guerra del Paraguay fue la primera guerra total, si queremos, de América del Sur. Fue la primera guerra industrial, propiamente, utilizando armamento de la segunda revolución industrial, tenemos fotografías y demás. Pero además fue una guerra total plenamente para la población paraguaya, que involucró a todos los elementos de su sociedad. Hombres, ancianos, mujeres y niños, desde la logística hasta el propio campo de batalla, cuando incluso en las últimas etapas fue necesario reclutar a los propios niños para combatir. Supuso a su vez la destrucción material de Paraguay, la destrucción de su infraestructura, una sangría demográfica que llevó a que al finalizar la guerra se calculara que hubiera un hombre paraguayo adulto cada 5 mujeres adultas. La destrucción del aparato productivo, la industria, los telégrafos. Un detalle de color. Los liberales paraguayos apoyaron a los aliados y formaron gobiernos alineados con Brasil, Uruguay y Argentina después de la guerra. Porque, desde su punto de vista, Solano López era un tirano. Sí es cierto que gobernaba de forma autocrática, eso hay que señalarlo. Pero esto supuso la destrucción material de un país y el exterminio de su población. Dentro de este largo proceso de lo que fue la guerra del Paraguay, la batalla de Costañú es un episodio sumamente trágico que no solo representa el interés de movilizar a todos los combatientes posibles para el campo de batalla, sino también la brutalidad y la práctica de exterminio que se llevó adelante por parte de las tropas aliadas. Espero que les haya gustado este video el día de hoy. Lamento que haya sido más corto. Lamento que haya sido más corto y lamento que no haya estado todo lo preparado que me hubiera gustado. Vamos a hacer en otro momento un video más con un análisis más totalizador de la guerra del Paraguay. Me comprometo a ello. La semana que viene quisiera hacer un video que tengo pendiente, que es una referencia a cosas que pueden estar pasando o no. Ustedes lo tomarán. Pero bien, seguramente me están insultando por estar llegando tarde. Pero bueno, me debo ir a una reunión. Espero les haya gustado. Esto va a quedar subido, lo pueden ver cuando quieran. Si les gustó, pueden ponerle me gusta a este video. Estoy viendo que hay menos me gusta que usuarios en vivo, así que pónganle me gusta y cuando termine pueden dejar un comentario. Sé que la calidad de este video es inferior a muchas de las cosas que he hecho. Prometo que eso no va a seguir pasando y vamos a tener mejor material las próximas veces. Estoy un poco quemado, estoy un poco pasado, pero ya estaremos mejor. Todo va a estar mejor, todo va a estar bien. Cálmense. A los que vienen a caras y caretas, acá no. A los que vienen a caras y caretas, nos vemos mañana a la noche. Y a los que no, todavía están a tiempo de sacar su entrada. Si no, nos veremos próximamente. Así que nada, muchas gracias. ¡Apa! Claro, dejé el micrófono acá, perdón. Así que muchas gracias por estar el día de hoy y nos vemos la semana que viene. La semana que viene hay video, capaz que el martes en vez del miércoles, pero bueno, los mantendré al tanto. Muy buenas noches y nos vemos. Hasta la próxima, amiguitos.